¿Qué tal, amados hermanos y hermanas, amigos también? Que el Señor los bendiga. Estamos listos para continuar nuestra lectura bíblica. Estamos en el libro de Números y estamos viendo ahora el capítulo 12. Recordemos que hemos estado viendo que el Señor daba instrucciones al pueblo de Dios a través de Moisés. Hemos visto también que el Señor envió no solamente el maná para sustentar al pueblo, sino también mandó carne, es decir, codornices. Y pues lamentablemente el pueblo de Dios se quejaba, el pueblo de Dios, Israel, pues protestaba y no confiaba plenamente en el Señor. Bueno, hemos visto cómo el Señor reprende a su pueblo, al Señor no le agrada las quejas, sino que al Señor le agrada aquellos que confían en Él, que se refugian en Él y que esperan en Él. Así que cuando estamos nosotros en las manos del Señor, pues nos queda tener mucha paciencia, ¿sí? Es como un niño chiquito, un niño que está al cuidado de su padre. Su padre sabe qué es lo mejor para el niño. De pronto un niño puede desear una motocicleta a sus 4 o 5 años de edad. Lo más probable es que su padre diga, no, todavía, espera hasta que crezcas. ¿Verdad? Entonces el niño no le queda otra más que esperar. Y no le conviene hacer berrinche, porque va a recibir castigo. Bueno, algo parecido sucede muchas veces con nosotros, porque queremos cosas, queremos algo, que le pedimos al Señor. El Señor no nos los concede porque Él es nuestro Padre que sabe qué cosas necesitamos y a qué tiempo las vamos a obtener. Así que tengamos paciencia y simplemente agradezcamos al Señor porque Él está al cuidado de su pueblo. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que hemos estado viendo es que el pueblo debe permanecer en obediencia a Dios para estar protegidos por Dios. Aquel pueblo que no es obediente al Señor, pues lamentablemente no está al resguardo de Dios, al cuidado del Señor. Bueno, todas estas cosas hemos estado aprendiendo en estos capítulos del libro de Números y vamos a continuar con el capítulo 12 el día de hoy. Veamos. Algo ha sucedido en el capítulo 12 que también nos va a traer una hermosa enseñanza. Dice, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bien, para ver un poco mejor el contexto de lo que estaba sucediendo aquí, tal parece que Moisés tomó una esposa de la tierra de Cus. La tierra de Cus queda bastante al sur de Egipto, al sureste de Egipto, en el continente africano. Eh, las personas de la tierra de Cus tienen la característica de tener una tez morena. Entonces, María como que empieza a murmurar contra Moisés y habla juntamente con Aarón respecto a la mujer cusita, a esta mujer morena que Moisés había tomado. Por si se están preguntando respecto a Séfora. Séfora nos dice la palabra que era madianita, es decir, de otra región. ¿Sí? Bien, entonces Moisés tomó una mujer cusita, una mujer en ese tiempo, y María y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés, siervo de Dios. Y dice que Moisés era un varón bastante manso, era muy humilde. Él no era de las personas que atacaban o que querían defenderse.
no buscaba represalias, sino que era un varón manso, un varón humilde. Y frente a todo lo que estaba sucediendo, porque además de murmurar respecto a la mujer cusita que había tomado, también estaban diciendo, ¿acaso solamente por Moisés puede hablar el Señor? Tal parece que tenían envidia, tenían cierto resentimiento. Hermanos, es tan importante que consideremos este pasaje bíblico respecto a la murmuración. Sí, porque el Señor está en contra de esta actitud. Siempre, hermanos, que nuestro hablar no sea buscando dañar a otra persona. En todo caso, dice la palabra que deberíamos hablar bendiciendo a las personas y hablar con salmos, con la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca y que en nuestro corazón abunde el amor, no el resentimiento. Estas personas, María y Aarón, pues manifiestan resentimiento contra Moisés, envidia, celos. De pronto ellos querían gobernar en el pueblo. ¿Acaso Dios solamente puede hablar a través de Moisés? Nosotros también podemos manejar al pueblo. De pronto estaban murmurando algo como eso. Entonces, dice el verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y el Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Aquí nos está diciendo la palabra que Dios le dice a Aarón y a María: si hay profetas, si hay otros siervos, yo voy a hablar con esos siervos a través de visiones, a través de sueños, pero con Moisés yo voy a hablar cara a cara y hablaré claramente con él. ¿Cómo ustedes no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo? Hermanos, ¿cuál era la diferencia, vamos a decir, entre Moisés y el resto del pueblo? Entre Moisés y Aarón y María. Hemos visto desde el principio que Moisés fue muy temeroso de Dios y muy obediente. Sí, resaltamos la obediencia de Moisés, que a pesar de que hubieron momentos en los que la fe de Moisés decaía, pero su obediencia fue constante, su obediencia fue firme. El pueblo se quejaba tantas veces, molestaban a Moisés, pero Moisés fue firme, obedeciendo a Dios. Él decía: si Dios dice esto, así debe hacerse. Y claro, muchos del pueblo lo atacaban por esa actitud de obediencia de Moisés. Sin embargo, Aarón, María y el resto del pueblo no eran muy obedientes. Recordemos que Aarón estuvo participando con el pueblo en el momento en que adoraron al becerro de oro. No se sujetó Aarón a las palabras que Dios había mandado por medio de Moisés, ¿verdad? Y ahora María empieza a murmurar contra Moisés, el siervo del Señor. ¿Y quién sale a defensa? Es Dios mismo. Dios mismo. Dios pelea por aquellos que le temen. Dios defiende a sus siervos, a los que le obedecen. Hermano, hermana, si usted desea que Dios lo defienda a usted, que Dios esté de su lado,
perseveremos en obediencia, en el temor al Señor y amando al Señor. Porque el que verdaderamente ama al Señor, le obedece, se deleita en obedecerle. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús nos exhorta muchísimo a la obediencia. De tal manera que nos dice que aquel que obedece lo que Jesús manda, ese permanecerá en el amor del Señor. Entonces, es un gran ejemplo Moisés, un gran ejemplo de obediencia. Y sí, una vez más vuelvo a decir, hubieron momentos en los que la fe de Moisés decaía, claro, porque es hombre que también tuvo que crecer en la fe. Así como cualquiera de nosotros tenemos que crecer en la fe. Pero la obediencia de Moisés fue impecable. Bien, entonces el Señor enciende su ira contra María y contra Aarón, enojado. Y la nube, dice, se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Mire, el Señor le mandó lepra a María. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bien, aquí estamos viendo, quiero comentarle esto. Aarón y María eran hermanos de Moisés. Y Aarón, bueno, ya habíamos visto que Aarón pecaba varias veces y de pronto se arrepentía, ¿no? Y decía, bueno, sí, perdón, no debería haber hecho esto. Y esta es una de esas ocasiones, ¿no? Aarón le dice a Moisés, perdóname, he hecho locamente. No pongas sobre nosotros este pecado. Y bueno, ¿qué dice el verso 12? Aarón sigue hablando y dice: no quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué hizo Moisés después de eso? Ahí vemos a Aarón arrepentido. Por favor, Moisés, clama al Señor que no nos suceda esto. Moisés no dijo: ustedes han pecado, ahora ustedes sufran las consecuencias. No. Moisés, al contrario, clamó al Señor, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Se dan cuenta la humildad, la mansedumbre de Moisés? Recordemos que el Señor Jesús nos dice también algo parecido. Dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si él viene diciendo: me arrepiento, perdónale. Vamos a buscar este versículo bíblico para ver lo que el Señor Jesús nos enseña respecto al perdón. Lo que estamos viendo precisamente, lo que está sucediendo con Moisés y Aarón. Dice Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Hermanos, esa es la actitud que nosotros también tenemos que tener. No se trata de guardar rencor. No, yo no olvido lo que tú me has hecho. Si alguien viene y realmente quiere arreglar las cosas con usted, si se arrepiente de su pecado, perdónele. Porque así también el Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados. Porque el Señor también dice
en Mateo capítulo 6, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? ¿Qué les parece si vamos a verlo por un momento? Vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Y esto en el capítulo 6, en el verso 14. Nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros, que sea compasivo, pues también tenemos que tener misericordia de los demás y ser compasivos. Ser mansos, como nos está enseñando Moisés en la palabra. Que Moisés intercedió por aquellos que murmuraron contra él. ¿Usted podría interceder por aquellos que murmuraron contra usted? Sí, ese debería ser nuestro corazón. Siempre ser compasivos, estar abiertos a la restauración, estar abiertos al perdón. Bien, entonces continuamos con el libro de Números. Habíamos leído el verso 13, dice: Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Bueno, recordemos también algo que habíamos visto en el libro de Deuteronomio, que habían ciertas leyes, ¿verdad?, de reprensión. Si es que el padre de María la hubiera escupido en la cara, ¿no?, en forma de reprensión, de enojo, pues hubiera sido avergonzada por 7 días. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces que María sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Entonces Dios dijo: muy bien, la voy a limpiar, la voy a perdonar, pero no quedará sin castigo, no quedará sin disciplina. Va a tener un tiempo de vergüenza y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Así fue entonces como Moisés perdonó a sus hermanos y el Señor también perdonó a María, pero no la dejó sin castigo. Esto nos hace pensar, hermanos, en realidad que es muy probable, claro, y esto como opinión personal, es muy probable que María haya sido la que inició la murmuración. Tal vez María fue, porque la lepra se la llevó María, no a Aarón. Tal vez Aarón sí participó con ella, no la reprendió. También recordemos que Aarón estaba oficiando como sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces, Aarón estaba en una posición de autoridad. Pero después de esos 7 días, María fue sanada, fue limpiada de la lepra. La lepra, que es una enfermedad, en ese tiempo era incurable. Pero el Señor la sanó, la curó después de 7 días. Bien, hermanos, pues hasta ahí el capítulo 12 del libro de Números. Esperando que, como siempre, haya sido de bendición, de edificación, que hayamos podido aprender a que debemos ser compasivos, que no debemos guardar rencor, que no debemos orar al Señor en contra de alguien, ¿no? Como, esa persona me ha hecho daño, Señor, castígale. No,
sino al revés. Señor, perdónale, restáurale. Esa tiene que ser nuestra actitud. Muy bien, amados hermanos, pues me despido esperando encontrarlo en el próximo video, en el próximo capítulo. Le mando un fuerte abrazo de bendición y hasta la próxima.